días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen. Yo soy José María García Luján y nuevamente estamos con la palabra de Dios por delante. Es nuestro propósito compartir el tesoro que hemos encontrado en nuestra vida, y es la palabra del Señor. Este tesoro que entre más uno lo comparte, más se engrandece, más alegría, más sentido por vivir, más se experimentan más fuerzas por luchar. Bueno, este es el Evangelio, y hoy vemos a este Jesús que nos sale al encuentro y se hace el encontradizo, se hace el encontradizo en nuestra vida. Ahorita tú que tal vez estás allí con tu celular, lo has encendido y viste este video. Bueno, pues allí Jesús está haciéndose el encontradizo contigo. O estás en tu computadora, o tal vez vas en el coche, en la mañana te has despertado, o en la tarde, a mediodía, no sé, a la hora que tú te has encontrado con este video, allí Jesús se quiere hacer el encontradizo con tu vida. Y no importa cómo tú te encuentres ahora, no importa. En muchos momentos uno hasta se siente indigno o indigna, ¿verdad?, de acercarse uno ante Dios. ¿Cuántos momentos uno va a la misa, ¿verdad?, al encuentro con el Señor, y cuando es el momento de la comunión te quedas sentado o sentada? ¿Por qué? Porque te sientes indigno e indigna de comulgar con Jesús. Pues miren, Jesús se ofrece. Él está en ese trocito de pan, en la palabra del Señor, en tu vida. Él se está ofreciendo para ti, y en cada momento se hace el encontradizo. Así como en la misa, ¿verdad?, Él está allí en el encuentro con nosotros. En cada momento y en cada situación Él se hace el encontradizo. Hoy, en este momento, Dios, Jesús, se está haciendo el encontradizo contigo y te quiere dirigir unas palabras personalmente a ti. Vamos a escuchar el Evangelio y vamos a descubrir cuál es el mensaje que Jesús te quiere dar hoy a ti. Evangelio San Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Dice así: En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado en la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor. Quiero iniciar contigo con una pregunta. ¿Tú cómo te consideras que eres, justo o pecador? ¿O justa o pecadora? Perdón, no sé si sepan por dónde voy, pero es que es lo que Jesús dice aquí. Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, más claro ni el agua. Jesús te viene a llamar hoy a ti, a mí. Nos viene a llamar personalmente, para que le sigamos. Ahí donde tú estás, sentadota, sentadot. Bueno, no lo digo por ustedes, sino por Mateo. Es que así dice el Evangelio. Jesús, cuando se encontró con Mateo, ¿cómo estaba Mateo? Estaba sentadote allí en la mesa donde cobraba impuestos. Bueno, y fíjense lo impresionante que cuando Jesús le dice: sígueme, Jesús como que iba de paso y nomás le dice: sígueme. Y Mateo lo sigue como hipnotizado, pero con una alegría, una sorpresa que no se lo esperaba, de que el Señor, el Maestro, el Hijo de Dios, iba a pasar y lo iba a llamar como si nada. Pero es que era lo que realmente el corazón de Mateo deseaba, porque Mateo
ya había probado las riquezas de este mundo y se daba cuenta que la ambición que él tenía y que lo que estaba persiguiendo de riquezas, de ser importante, no le había satisfacido para nada en el corazón. Y sabía que por mucho que él había logrado esa felicidad, todavía la seguía deseando. Y cuando ve al maestro, se da cuenta de la alegría que no le había dado nunca, jamás, al haber conseguido toda esa ambición y todas esas riquezas. Y por eso lo siguió. Nosotros, ¿en cuántos momentos nos sentimos así? Que muchas veces ambiciamos tantas riquezas de este mundo, y en muchos momentos logramos propósitos que nos proponemos, y nos sentimos igual, que bueno, ya logré esto, y esto era todo, y no hay más. Y nuestro corazón sigue pidiendo, porque nuestro corazón es insaciable. No hay nada en este mundo que pueda colmar la felicidad y los deseos que tiene el corazón. Hasta cuando uno se encuentra con el Señor, cuando uno ve esa mirada de cariño de Jesús y que te dice, sígueme. No sé si ustedes han experimentado alguna vez la mirada de Jesús en la oración, en un encuentro íntimo con Él. Es una mirada que es mucho más grande que incluso si te ve la persona más importante de este mundo. Y ahorita me acuerdo cuando fuimos al Vaticano en el 2010, fuimos un grupo de seminaristas, y allí en el Vaticano, estando en la Plaza de San Pedro, en el templo, en una Semana Santa, yo estaba admiradísimo estoy aquí en el Vaticano, y no, pues toda una magnitud impresionante, y el templo, y luego ya ver ahí el monito de Benedicto XVI, el Papa, ahí tan lejos. Dicen que es el templo más grande del mundo, de la Iglesia Católica, el templo de San Pedro. Pues lo veía allí, del monito ahí del Papa Benedicto, y bueno, allí rezando en latín, cantos gregorianos, toda la ceremonia. Bueno, en fin, ya cuando se acabó, ya venía el Papa, venía por el pasillo, ¿no? Toda la gente se juntaba allí en las vallas del pasillo para quererlo ver de cerca. Y yo me fijé que había un hueco y les dije a mis hermanos, vénganse, vámonos, por aquí hay un hueco. Y ya yo logré llegar hasta allí, hasta la valla, agarrarme allí. Y ya cuando iba llegando el Papa, yo estaba pero impresionadísimo, porque dije, estoy viendo al Papa de cerquita, lo estoy viendo. Cuando estaba yo pensando eso, que en eso el Papa me mira, y yo, el Papa me está viendo. Y eso no fue todo, el Papa se dirigió hacia mí, y yo estaba que no lo podía creer, tan impresionado y emocionado, porque el Papa me había mirado y se había fijado en mí, y lo pude tocar, lo pude saludar. Ya después me di cuenta que iba de paso porque había visto unos niños que estaban al lado de mí, pero bien, o sea, lo pude saludar, y yo sentí que me vio a mí, y sí me vio a mí, en un momento, en un segundo, en una milésima de segundo, seguro que me vio a mí, y yo sentí esa alegría tan grande en mi corazón. Pues bueno, miren, esa felicidad que yo sentí allí no se compara a la felicidad que uno siente cuando tú descubres la mirada del Señor en tu vida. Esa mirada de misericordia y esa mirada de amor, de cariño hacia tu vida. Yo me acuerdo en el momento en que el Señor me llamó por primera vez, y yo le dije, Señor, pero yo soy un pecador. Yo saliendo de esta capilla, yo estoy seguro que te voy a ofender con mi mirada, con mis palabras, con mis actitudes. Yo soy débil, frágil. ¿Y saben qué me dijo Jesús? Me dice, Chema, dice, mi gracia te basta. En tu pobreza se manifestará mi fuerza y mi poder. Ese es mi plan. ¿Cómo ves? ¿Le entras? Me cautivó el Señor. Y desde entonces me he dado cuenta que es más grande su gracia que mi pecado, y que por muchas veces que yo he ofendido al Señor y le he fallado, su gracia me basta. Y se los digo de todo corazón, su gracia me basta. Y como dice nuestro fundador Jaime Bonet, de la Comunidad Misionera Verbum Dei, dice, si 1000 veces caemos, 1000 veces nos volvemos a levantar. ¿Por qué?
porque tenemos la certeza de que Dios es más grande que el pecado. Claro, imagínense pensar que mi pecado va a ser más grande que Dios. Eso sería una blasfemia ante Dios. Y lo más bonito y lo más sagrado es vivir nuestra fe de que tenemos un Dios grande, que puede con todo y con cualquier cosa que nosotros nos podemos encontrar en la vida. Entonces yo los dejo así, ¿no? Ahora algo cortito, un mensaje cortito, pero que se nos quede allí la mirada del Señor ante nuestra alma, ante nuestro corazón, y que te diga: ven y sígueme, sígueme. Y tú que te levantes de donde estás y dices: sí, Señor, ¿a dónde vamos? Enséñame, muéstrame el camino, quiero vivir contigo, quiero experimentar esa felicidad que tú me traes. Y deja que Jesús te lleve por donde Él quiera, a tu trabajo, que te lleve y que te enseñe cómo mirar a los demás y que te enseñe cómo hablarle a los demás. Déjate ser discípulo del Maestro y que el Maestro te enseñe cómo vivir con una riqueza y un tesoro interior, que allí, cuando tú lo descubras, ese tesoro, entonces allí va a estar tu corazón. Y cuando este tesoro abunde en ti, entonces tú lo vas a poder expresar con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que tengan un bonito día y vivamos este evangelio de hoy, vivámoslo de verdad, vivámoslo y descubramos que el Señor quiere hoy que le sigamos.